Bueno, vamos a comenzar con paciencia a la parte estática del reto de Nico, que era para ganar una entrada al Eco Party. Después tenemos el otro récord, que era el de Crack Latinos, el cumpleaños de Crack Latinos, que también era para ganar una entrada a la al Eco Party y a Navaja Negra, dos entradas, que ya eso, o sea, digamos, ya hubo gente que lo solucionó, a ambos. Pero bueno, primero vamos a hacer el reversing estático de este, para ir mirando qué es lo que pasa, dónde está la vulnerabilidad, cómo funciona. Y después vamos a hacer la parte de la ejecución en una segunda parte, en otro video. Y después veremos el mío, el de Crack Latinos. Bueno, veremos el de Crack Latinos, que es también otro server, ambos son servers. Este tiene sus cosas, ambos tienen sus cositas, por lo tanto vamos a ir tranquilos, mirándolos. Bueno, abrimos el ejecutable BFSX, que si antes le dimos doble clic para correrlo, por lo menos para ver qué hace, vemos que lo primero que hace es que salta un cartel que dice un backable voting machine, choose candidate, y me dice que elija por Donald Trump, Menem o Zulma Lobato, y si elegís uno, o sea, hasta ese momento aparentemente no está escuchando, porque si tenemos acá, sin mirar mucho, si tenemos acá por ejemplo el Process Explorer, vamos a ver que BFS, por acá debe estar, BFS, si vamos a ver a la parte de propiedades, vemos que todavía no está escuchando ni nada, pero después cuando elijamos, bueno, este no es, cuando elijamos alguna de estas opciones, por ejemplo opción 1, ahí se pone a escuchar. Vemos que queda listening en el puerto 55555. Bueno, entonces ya sabemos algo para empezar. O sea que hay que elegir uno de estos candidatos. Igual no cambia nada. O sea, simplemente, aparentemente es algo para engancharse, ¿no es cierto? Para ver qué pasa. Pero no hay diferencia entre elegir cualquiera de las opciones, aparentemente. Vamos a verlo en el análisis. Bueno, una vez que lo abrimos, vemos el main. Por supuesto, este está compilado en 64 bits. Vemos acá, lo primero que vemos es este valor que lo saca de la sección data, que es una cookie, que la va a asociar con RCP y la va a guardar acá. Y si vemos cuando lo utiliza con X, vemos que al final, antes de la salida, lo utiliza para comparar. Vemos que la compara con la cookie. Va a security check cookie, por lo tanto, ese SOR termina en RCX y acá se compara RCX con el valor S. Por lo tanto, ya sabemos que esto es cookie. Vamos a ponerle cookie. Cookie. Bueno, ya vemos que hay una cookie. Después hay un call, el primero. Bueno, esto es cookie esto vendría a ser la cookie en el stack y esto sería la cookie en la sección data, ¿no? Antes de ser soreado con RCP. Vendría a ser cookie en data, ¿no? O data cookie en la sección data, porque se sabe que se guarda el valor en la sección data y después se sorea con RCP o con RBP y después se guarda en el stack al inicio de la función y se levanta al final, se vuelve a desexorear y se compara con el valor guardado. Bueno, entonces acá tenemos un primer call. Vamos a ver, vemos que este call acá llama a otro y acá adentro tenemos las opciones esas de la votación, ¿no? Imprime un backup vote machine, choose a candidate, antes no hace nada, acá compara con 1, sobre X a X compara con 1, como no va a ser nunca 1, va a venir por acá, porque esto es X va a ser 0, o sea que va a venir por acá. Bueno, entonces vemos acá, please choose a candidate, Donald Trump, Salomé, es un malvato, qué sé yo qué, todo esto. Y una variable 18, que es el lugar, bueno, llama scanf. Sabemos que el primer argumento va en RCX, que es el formato, scanf, lo podemos buscar. El que tiene alguna duda siempre conviene buscarlo. Total, no se pierde nada. Scanf, el primer argumento. Yo le llamo primer argumento siempre el primer argumento en C, ¿no? O sea, porque acá ahora como estamos en 64 bits,
no hay un orden en el stack, entonces siempre el primer argumento lo llevamos al que en C o C++ lo tenés en primer lugar, el segundo hacia la derecha, lo siguiente, ¿no? Entonces el primer argumento es el formato y después, a ver, scanf, sí. Devuelve el número acá. Claro, en el caso este, vemos que scanf va a devolver porcentaje i, o sea que lo contrario de printf, o sea que vos lo que haces es ingresar por teclado y guardarlo en una variable, en este caso bar 18, el entero que guardaste, que va a ser 1, 2 o 3, entonces este vendría a ser elección, pongámosle, ¿no? Elección. Entonces ahí pasa el primer argumento, entonces es el formato, el segundo es el puntero a esta elección. Bueno, y guarda, ¿no es cierto?, el resultado. Compara si es 1, vemos compara si es 2 y compara si es 3. Entonces vemos que había 1, 2, 3, y o sea, si es 2, va, que elegiste, dice elegiste candidato tal. Si es 1, vemos que viene acá, ahí elegiste candidato tal. Si es 2, también elegiste candidato tal. Y si es 3, vemos que cuando es 3, elegiste candidato tal. O sea, todo te muestra qué candidato elegiste. Imprime el valor printf de el valor elección. Lo imprime acá, el porcentaje i es el formato. En printf imprime YouTube candidato, no sé, al que hayas elegido. YouTube candidato 1, YouTube candidato 2, YouTube candidato 3. Y si no elegiste ni 1, ni 2, ni 3, te dice invalid option, try again. Entonces te dice que elijas otro de los 1, 2 o 3, ¿no es cierto? Bueno, entonces después tiene acá una parte. Si el candidato es, por ejemplo, 1, o sea, si no, perdón, si no es 1, si no es 1, viene acá. Perdón, si no es 1 viene acá, entonces si es 1 viene acá. Entonces, ¿qué hay acá? America First, porque nos damos cuenta que según el candidato que tenía te da un mensajito, eso no lo habíamos visto. Por ejemplo, si yo lo ejecuto y elijo 1, es que dice candidato 1 America First. Si elijo el 2, dice habrá un sistema de vuelos espaciales. Si declaras a un mene, te dice esa pavada. Y si es 3, una pavada menemista, ¿no es cierto? No tiene nada que ver Nico con eso. Y 3, si elegís el malobato, dice I love penetration testing. Son 3 mensajes, ¿no? Que están ahí según lo que vos elegís y acá se ve. Dice si es 1, viene por acá, porque si no es 1 va por allá. Y te dice America First, si es un malobato. Si es 2, viene por acá, te dice habrá un vuelo espacial, no sé qué. Y si es 3, a ver, I love penetration testing si es un malobato. Y salvás el voto, salvando el voto en una computadora, dice acá, with memory, salvando tu voto en una computadora sin memoria. Es como un chiste sobre el voto electrónico, ¿no es cierto? Porque supuestamente el voto electrónico dice que no era una computadora y bueno, todos sabemos que era una computadora. Entonces guarda en RCX el puntero. A ver, no le guarda nada. Acá lo único que se imprime este cartel y sale. O sea, no lo guarda en ningún lado, simplemente compara y es un medio chiste, ¿no? No hay ningún lado donde guarde, o sea, lo guarda en una variable esta elección, pero después no hace más nada. O sea que es simplemente para empezar, esto no. Esto le podemos poner elección o sí, le podemos poner elección mía, pongámosle a la función. Entonces ahí venimos acá, esto veníamos de acá, podemos ponerle a elección, qué sé yo,
o a elegir, podemos ponerla ahí. Claro, entonces a la otra le vamos a poner mejor elegir, para que sea más piola. Elegir, función elegir. Ahí está. Y ahí ya tenemos que vemos que no pasa nada. Entonces cuando sale de elegir, vamos para atrás. Vemos que no hace nada. Y acá a elegir no hace más nada con lo que hizo ahí adentro. Y después acá adentro ya tenemos la inicialización del socket. Vemos que ahí empiezan los mensajes de error de socket. Si no sigue por acá, bueno, todo esto no es muy importante. Que no es posible bindearse. Sigue por acá, accept. Y si toda la conexión que si vos le enviaste y le enviaste al puerto que corresponde 555 y está todo bien, debería venir acá a New Connection Accept. Pues, o sea, viene accept, o sea, le acepta la conexión tuya y viene acá a esta parte que vendría a ser donde ya empieza a trabajar con los datos con nuestro socket que nos aceptó, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, le envío algo, cualquier cosa, mientras que sea acá no está filtrando nada, simplemente aceptó una conexión al socket que está escuchando en 55555. Bueno, vemos acá el RecB y el buffer es este, ¿no? Vemos que el largo es 1000, el largo está en RR8D, es 1000 hexa, y el buffer, veámoslo, es este buff. Le pasa el puntero a RecB, veamos cuánto es el largo, buff. Vemos que es 4096, o sea, sabemos que 4096 es, vemos acá, bueno, me puse un 1 de más. Puse Kex el lunes a la mañana. Son 1000, o sea que ahí no hay overflow. Es un buffer de 1000 donde va a recibir lo primero que vos le quieras enviar. Como máximo 1000 bytes. Y lo va a guardar ahí. Ahí tiene el socket, que lo había guardado de accept. Acá podemos poner socket. Y acá en RecB, bueno, en RecB es devuelve la cantidad de bytes leídos, ¿no es cierto? Sí, si vamos, lo podemos ver. MSD en el RecB, si no me equivoco. El retorno es la cantidad de bytes leídos. Si leyó bien y no hay error, retorna la cantidad de bytes leídos. La cantidad de bytes, acá dice returns the number of bytes received. Bueno, entonces ahí sería byte received. Este address len que dice acá, le podemos poner bytes received para saberlo mejor. Compara con, bueno, si hay un error por la conexión, por supuesto te va a dar -1 y va a volver a intentar, ¿no es cierto? Esto va a seguir acá escuchando hasta que reciba algo que sea distinto a -1. Cuando sea un valor, qué sé yo, pongamos 10 bytes que vos enviaste que sea distinto a -1, va a venir por acá y va a decir, va a imprimir data received, porcentaje i, y va a imprimir el valor ese que guardó de la cantidad de bytes recibidos. Porcentaje i es el formato, o sea que con el printf va a reemplazar el porcentaje i por la cantidad de bytes recibidos. Y después viene acá, que aparentemente no sabemos todavía lo que hace, pero vemos que hay un par de argumentos. SX lo pasa con el byte recibido, recordemos que estamos en 64 bits, el 64 bits RCX es el primer argumento, RDX el segundo. Bueno, en este caso lo pasa por SX, pero bueno, es parte de RCX, así que lo mismo. Así que acá tendríamos una función que vemos que algo hace, así que vamos a ver. Bueno, tenemos el era el buffer de lo que había recibido, que se le pasa el puntero en RDX, entonces acá vamos a aclarar. RDX es el puntero al buffer, el puntero era así, RDX sí, es el puntero al buffer de recibido, puntero a buff de recibido, pongámosle, qué sé yo, oh, no, uy, hice macana, que toque, a ver.
vamos a hacer manual, le sacamos todo esto y ahí quedó mejor. Bueno, redx es string 1, entonces era punto y coma, puntero a buffer de recibido. Ahí está, le podemos poner, acá se llama, bueno, lo pone acá arriba porque no entra, acá al lado, pero bueno, este vendría a ser la string 1, sería el puntero a buffer de recibida, que lo guarda ahí. SX, que lo guarda en AR0, era el otro argumento que era la cantidad de bytes, ¿no? Este SX era, como le habíamos puesto acá, byte received. Acá le ponemos byte received. Bytes received. Bueno, a ver, type. Vemos que acá no muestra nada, así que porque viene por argumentos, por registros, los argumentos son los registros, o sea que SX es byte received. Después tenemos una variable bar18 que la pone a 0 acá, no sabemos lo que es. Y después compara la string que vos le enviaste, o sea, esa string 1, que es ese puntero, le pasa el puntero a esa string. O sea, es el puntero del buffer que vos o sea, que recibió el server, ¿no? Pero que vos le enviaste. Y lo compara con hello. O sea que lo primero que tenés que hacer es enviar la palabra hello. Porque vemos que acá hay un flag. Ese bar18 es un flag, lo pone a 1. Flag. Le podemos poner flag de hello. O flag de... bueno, como quieras. Flag de hello. Si no es igual, si no son iguales, el flag de hello queda en 0. Y si son iguales, o sea, si string comp son iguales, el flag de hello queda 1. Porque string comp, si no lo vamos a ver, siempre hay que fijarse por si acaso. SDN, string comp, si devuelve 0 si son idénticas. Si son idénticas, devuelve 0. Por lo tanto, si no es 0, viene acá. Y si el flag de hola significa que vos la primera string lo primero que le enviaste fue hola, devuelve 1. Bueno, y de eso lo pasa a X, o sea que esta función, que es, podríamos poner chequeo de hello, devuelve 1 si lo primero que le enviaste fue hello. O sea que lo primero que hay que hacer antes que nada es enviar el paquete hello, antes que sería el primer paquete para enviar. Veamos qué hace con el flag este de salida cuando vuelve. Bueno, cuando vuelve vemos que al hello s lo llama handshake, entonces si no es si testea X con X, si no es 0, viene a la parte verde esta, que viene acá, y continúa por acá, handshake accepted, o sea, si es 1, o sea, si AX es 1, o sea que fue hello, viene ahí, y si es 0, viene acá, invalid handshake, o sea que esto lo vamos a pintar de rojo, y ya sabemos que lo primero que hay que hacer es enviarle un paquetito para que venga por acá a handshake accepted. Bueno, ahora voy a hacer una pequeña prueba, voy a buscar el Win64 remote porque lo estoy corriendo en mi misma máquina, o sea, y aparte el debugger, o sea, si tengo que usar el debugger de IDA en 64 bits lo tengo que usar remoto, así que este lo voy a arrancar como administrador, está en cprogram files, x86, IDA 695 o la versión que sea de book server, y lo corro como administrador y queda escuchando ahí, y entonces al IDA lo configuro para que escuche. Process option, le pongo que escuche mi mismo IP. Entonces ahora voy a ponerle un breakpoint acá en este handshake accepted, a ver si llego hasta ahí, simplemente para comprobar eso, si todo va bien hasta ahí. Arranco el server. Elijo alguna de estas opciones, pongámosle 1. Y después le tiro un scriptcito, que lo tengo acá. El otro ya está más resuelto, pero este es el que estoy haciendo. Le pongo el puerto mío, le pongo el puerto 55.555 y localhost y le mando hello y 00, a ver qué pasa.
hago un socket, o sea, con socket hago una conexión TCP y usando ese IP y ese puerto y le envío la fruta que es hello más 00, a ver si funciona. Bueno, le envié otra cosa, con lo cual no está bueno. No estaba bueno. Bueno, igual no lo tomó. Vamos a seguir. A ver. Sí, vamos acá. Tenemos que ponerle el IP 10.80.17.199 y aparte acá tirar este, no ese. Vamos de vuelta. Fruta 1. Ah, era esto, está mal. Era fruta 1 así. Vamos a ver ahora. Me paró. Y vemos que paró en handshake accepted. O sea que aceptó mi hola que yo le envié al mismo puerto. O sea, y en vez de ir a handshake error, invalid handshake, esto, paró acá. Que sí, que hasta ahí vamos bien. Simplemente uno si puede va chequeando cada tanto. Ahora ya este server lo voy a dejar ahí, pero sigamos con el reversible estático. O sea, hasta acá llegamos. O sea que está todo bien. Le envié. Lo único que le envié fue el handshake, lo que le llama handshake, que es el hello, y 00 para que termine el string. Uno también puede comparar, si quiere puede poner el breakpoint anterior para ver si realmente es así. Acá donde estaba chequeo hello, vamos a ver, le podemos poner un breakpoint ahí. Start, vamos a correrlo de vuelta, elegimos esto, tenemos que elegir una opción sí o sí porque si no no escucha. Entonces ahí está, ahora le damos de vuelta, vamos ahí. Y entonces va a parar ahí, en el chequeo de hello. En SX vemos que está la cantidad de bytes que le he recibido, que son 6, porque yo le envié 1, 2, 3, 4, 5 y el 0, que son 6. Y el 0 también camina, porque dentro de la conexión es un byte más. Y bueno, y el buffer, vemos que dentro del buffer de lo recibido está la string. Si voy ahí, la puedo apretar acá A y se me convierte en la string hello. Y después va ahí y lo compara, ¿no? Lo que habíamos visto. Llega a string comp y la primera string está en RCX y la otra está en hello. O sea, en RCX está el puntero, la string. Este puntero apuntará a hello. Ahí está. Entonces, compara ambas strings y si está todo bien da 0, vemos que devuelve 0 y entonces pone el flag hello a 1, ahí está, flag hello a 1, ahí lo vemos, y después lo devuelve a x en 1, entonces como devuelve en 1, chequea ahí y viene ahí, o sea que hasta ahí vamos todo bien, ya si dejemos de debuguear que es trampita y tratemos de seguir estáticamente. Simplemente lo que hicimos fue para tratar de chequear de que hasta ahí vamos bien y que no hay problema, porque no conviene, digamos, si tenemos la posibilidad de chequearlo cada tanto, lo que vamos haciendo estáticamente está bueno. Bueno, entonces habíamos dicho que llegábamos hasta acá, hasta handshake acepta. Bueno, entonces ¿qué pasa? Una vez que él acepta ese handshake y lo imprime, vamos a sacar el breakpoint porque ya no es necesario, vemos que envía una respuesta hi. A ver si estaba por acá. No llegamos hasta ahí porque lo paramos antes. Pero vemos que hay un buffer que es la estrella, o sea que realmente lo que hace es devolverla, como que te devuelve saludo, vos le decís hello y te devuelve hi. Que ese puntero de esa string está en RDX, el socket es el mismo que está en RCX, el largo es 3, o sea que está bien, el largo del send. Y los flags son, bueno, estaban en R9D, deben haber quedado de antes por ahí. Claro, ve que están los mismos flags, eso se mantiene en el mismo registro. Bueno, una vez que envía esa contestación, la cantidad de byte que envió, acá en este caso sería byte recibe, en este caso sería byte enviados por el server. Bueno, acá es la cantidad de bytes, vamos a cambiarlo entonces byte recibe por cantidad de bytes. Cantidad de bytes, así sirve para ambos casos, para recibido y enviado, o sea que ahí tiene cantidad de bytes, y compara con -1, o sea si no hubo error,
vemos que viene acá. Y si no, cierra el socket acá con la parte colorada, close socket y chau, te cierra el socket. Si realmente no hizo todo como corresponde, esta parte es roja. O sea que si no pudo, si hay un error, o sea que no te pudo, la respuesta no fue correcta, o sea, hubo un error en la conexión, va a close socket. Y si no, viene acá y continúa. Seguimos por acá por la parte verde. Así que vamos despacito, tranquilos, mirando qué es lo que va haciendo. Y después ya imprime waiting for request. O sea, handshake accepted, waiting for request. Bueno, y acá vemos que ya acá cierra el socket. Así que acá la cosa se tiene que cocinar acá adentro porque después ya vuelve para arriba. Vemos que ya esto es un loop y una vez que termina este loop, vuelve a donde vuelve. Vamos a mirar. Vuelve acá. O sea que vuelve a repetir todo, vuelve al accept y te vuelve a quedar escuchando para ver si alguien se conecta. O sea que este server, lo que resuelva lo va a tener que hacer acá adentro. Perdón, ¿dónde estábamos? Acá. Porque después ya cierra el socket y vuelve. Y está esperando otra conexión. O sea que lo que haga con tu conexión se va a resolver acá. Bueno, tenemos en RCX socket. Vamos a ir pasando los argumentos. RCX. Acá donde está. Acá. Socket. Bueno, acá está S, le vamos a poner socket porque la verdad que me gusta más socket que S. Name socket. Bueno, después tenemos la cookie, otra vez, que va a RAX, sorea y se pone acá, que está la cookie del stack. Cookie del stack o cookie. Y después dice processing request, ¿no? Y, o sea que él está, queda otra vez, hay otro request, o sea que le tenés que enviar más cosas, un segundo paquete. Porque ya te contestó el hi y después quedó ahí. O sea, acá vamos a ponerle un nombre continuación. O processing le vamos a poner porque ahí dice processing request, le vamos a poner processing. Lo está procesando. Entonces ahí processing lo que hace es llamar otra vez a regb. Hay un buffer. El socket es el mismo. El len es 4, o sea que los flags siempre están en el mismo registro. O sea que va a leer 4 bytes. ¿No es cierto? Esos 4 bytes se los tenés que enviar y los guarda en el buffer. Y la cantidad de bytes, bueno, en este caso esta variable 128 también es bytes recibido, ¿no? Bytes, cantidad de bytes. Cantidad de bytes, en este caso dentro de esta función, es esta variable. Bueno, o sea que le enviaste 4 bytes más, compara si son 4, o sea, compara contra 4. Podés enviar 1, 2, 3, o sea, si no es más bajo, o sea, si no es más bajo, significa que... ¿Qué significa? Que si yo le envío 1, si no es más bajo, viene acá. Si no es más bajo, es más alto. O igual. Si no es más bajo, es más alto o igual. O sea que acá solamente pasa si es más alto o igual que 4. Pero como más alto ya sabemos que no puede ser porque la cantidad que recibe era 4. O sea, solamente viene por acá si es 4 realmente. Porque no es más bajo, es el salto hacia acá. Si, o sea, no es más bajo significa que es o más grande el primero o igual. Y entonces la única opción es que sea 4. O sea que la única forma que el segundo paquete sea 4, aparentemente. Bueno, entonces esos 4 bytes están en el buffer, acá. Y vemos que levanta ese valor, ese word, levanta el word, o sea, los primeros 2 bytes de lo que le enviaste, y lo pasa a X y lo usa como size de un malloc, ¿no es cierto? O sea, aloca lo que vos le dijiste, ¿no es cierto? Es como el que le estás diciendo el size de lo que vas a enviarle más adelante, porque vemos que acá hay otro request. Entonces, vemos que este buffer está compuesto los primeros 2 bytes del size del malloc, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá devuelve el chunk size tuyo.
sea, el size que vos le pusiste. Le puedes poner hasta FFFF, supuestamente porque son 2 bytes que toma acá, y entonces ahí podrás alocar esa cantidad. Y este va a ser el puntero, sería el puntero, ¿no? Vamos a ponerle puntero a chunk de site tuyo. Puntero a chunk de site tuyo. Bueno, ¿qué pasa después? Está ahí la zona reservada y después esa zona reservada la usa para un nuevo RecB. Con el mismo socket, el len es el mismo, o sea, el len es el mismo que lo sacó del buffer ese, los primeros 2 bytes, lo usa como len, o sea que lo usa el mismo len para alocar el malloc y para obtener el chunk, y el mismo para RecB, o sea que acá en este caso overflow no hay, porque es el mismo size en ambos, tanto lo que reserva como lo que recibe. Vemos acá el len que pasa a R8D y es el mismo valor en ambos casos, el que aloca y el que recibe. Bueno, entonces acá tenemos otro paquete que le enviamos, un segundo paquete nuestro, ¿no? Ya recibimos, o sea que después de esto, yo tendría que agarrar y por ejemplo, s.recb para recibir el GI ese que envió, pongámosle, qué sé yo, pongámosle 10. Vamos a ponerle resp igual a esto y podemos imprimir print resp para que imprima la respuesta. Bueno, acá hice cagada. Print resp. Y después, si todo esto va bien, ¿no es cierto? Esto lo podemos hacer sin debuguear para no tener que estar... Podemos hacerle doble clic acá nomás. Y entonces elegimos una opción y vemos si por lo menos me contesta el GI. Vemos que ahí me contestó el GI. Y después tendría el próximo paquete que vendría a ser, pongo fruta 2, ¿no es cierto? Pongámosle acá. Fruta 2 tendría que tener los 2 primeros bytes, serían, vamos a sacarle esto, el size, ¿no? Pongámosle que le pongo 41, 42, bueno, x41, x42, x43, x44. Y se lo vuelvo a enviar, pongámosle que le envío esto así, que son los 4 bytes que me pide que le envíe, y se lo envío a través de otro send, que como soy pago, lo vuelvo a copiar y le pongo fruta 2. Ahí. Entonces supuestamente, veamos, ahora sí lo vamos a mirar un poquitito acá, a ver si llega bien el size al malloc, acá, vamos a poner un breakpoint, entonces lo arrancamos de vuelta, elegimos esta opción, y le damos ahí, run, vemos que paró, bueno, para ahí en chequeo hello, que ya tenemos que sacarle ese breakpoint, y después viene acá, entonces vemos que el size era del buffer mío, que era 41, 42, 43, 44, ahí está, toma el 41, 42, ¿no? Los 2 primeros bytes, y se lo pasa a ese X, ¿no? Que bueno, está al revés, obviamente, porque se da vuelta, 42, 41, o sea que el size mío vendría a ser esto, este 42, 41, vendría a ser el size de lo que aloca. Entonces, conviene, vemos que ahí aloca, devuelve un puntero y después va al recb, bueno, eso ya no lo vamos a ver. Entonces, este primer valor es el size, entonces podemos ponerlo separado, para que ya sepamos que es el size del malloc. Vamos a ponerle así, saquémoslo de acá, vamos a ponerle size, y acá le ponemos size igual, no tengo struct todavía, bueno, le ponemos import struct, y acá le podemos poner struct.pack, vamos a ir menor que i, y coma 0x, vamos a ponerle 67, 68, ahí está, para que se vea bien la diferencia, ¿no? A ver, vamos a tirarlo de vuelta, a ver si llega bien ahí, está todo bien.
Así lo vamos preparando. Y entonces, ahora lo tiro de acá. A ver, y ahí llegó 67-68, ¿no? Perfecto, llegó al malloc. Vemos que el buffer tenía entonces esos valores, ¿no? 68, en este caso está al revés, 68-67. Listo. Muy bien. Algo mal dice acá. 67, 68. Ah, porcentaje I creo que tiene que ser. Claro, porque lo tomo como después con ceros. A ver. Creo que no es porcentaje I. Struct. Pack. A ver, un minutito. Bueno, ahora sí me fijé porque acá en la parte donde habla de struct pack, de struct, vemos que pack, el tamaño 2 es h. Entonces le paso menor que h, 67, 68 y la segunda parte 43, 44. Entonces ahora sí está bien, vamos a arrancarlo y va a llegar como corresponde porque i era de 4 bytes, ¿no? Entonces lo corremos y ahí llega, vemos 67, 68 y el buffer, vemos ahí 60, bueno, acá está al revés, 78, 67 y 23, 23, 44. ¿Y dónde salió el 23? A ver, ¿qué dice? Ah, porque me olvidé la X acá. Wow. Bueno, entonces ahí sería 43, 44. Bueno, listo, ahí tenemos ya el size que llega. Vamos a... Esto lo sacamos. Entonces ya tenemos el size y el rec B. Entonces quiere decir que el size del próximo paquete va a estar dado por esto que le envié. Porque es lo que va a recibir. ¿No es cierto? Este malloc, vemos que este buffer lo guarda ahí. Entonces le tenemos que enviar el mismo size ese. Pongámosle, podemos hacer otro paquetito, tercero, y podemos poner fruta 3, pongámosle para ver, igual a size, ese valor, 0x 67, 68 o el que sea, por, no sé, un ejemplo. Y esto lo enviamos como fruta 3. Más o menos estaríamos por ahí llegando. Si todo va bien, entonces acá, después del rec B, deberíamos tener, vamos a probar, ya este otro paquetito, el último, ya tendría que, vamos a tirarlo. Ahí está. Entonces vemos que en el buffer, este es el buffer es el chunk este es el puntero, y entonces eso apunta a donde recibe la data, que son las AES, que obviamente si le pongo A, va a ser una string larga, todas las AES que le envíe. Bueno, ya por lo menos hasta ahí llegamos. Llegamos hasta acá. Sigamos ahí. Bueno, entonces ya le envié el tercer paquetito con, bueno, el size que yo quiero. El size está relacionado con el valor anterior que le envié, ¿no? Entonces, le vamos a hacerlo, para hacerlo más lindo, le vamos a poner size paquete igual a esto. Y entonces acá le ponemos size paquete. Se lo ponemos acá. Y acá entonces cuando enviamos también le ponemos size paquete. Para que sea más lindo, para que si cambiamos el valor acá y decimos, bueno, tiene que ser tanto, ya directamente lo envíe acá, o sea, lo transforme para enviarlo y después ya directamente se multiplique por el valor que quiero, que es el size. Bueno, sigamos reverseando, ya hicimos demasiado con el debugger. Bueno, entonces acá devuelve la cantidad de bytes como antes y vuelve a imprimir la cantidad de bytes recibidos.
¿no? Bueno, acá viene ya la parte interesante, porque vemos que ya no hay mucho más. Esta justamente es la parte interesante. Una vez que recibe esos datos que están en el chunk ese del heap, vemos que hay una función acá, y esta función, después de exprimir eso, bueno, acá tenía el size ese, otra vez en R8D está el size, sigue estando el size porque el buffer, este buffer era el buffer que había guardado los 4 bytes, así que ahí sigue estando el size. El RDX el puntero al size, al chunk del size ese, donde están las AES, y este bar 118 es un buffer que no sabemos qué va a hacer. Entonces vamos a pasar esos valores. Entonces tenemos, bueno, este es un buffer obviamente, ¿no? Aparentemente vamos a ver cuánto tiene. Aparentemente 256 byte decimal, o sea que hexa de 256 es 100 hexa. O sea que tiene un buffer de 100 hexa o de 256. Este le vamos a poner buffer de 256. Entonces en RCX tenemos el puntero al buffer de 256. Este, ¿no? Puntero al buffer de 256. Eso está acá. Entonces le vamos a renombrar la variable también con ese nombre. Es el puntero al buffer del stack, que se pasa acá como argumento. RDX era el puntero al chunk del size tuyo, o sea que este es el puntero al chunk. Lo vamos a poner directamente en la variable porque ya no es necesario repetirlo. Puntero al chunk del size tuyo es el puntero de la fruta que recibió en el heap. Ahí está, puntero al chunk del size tuyo. Y después en R8D estaba, habíamos visto, el size, que eran los dos primeros bytes del buffer, pasaba a X y a X a R8D. O sea que acá está el size del paquete, ¿no? El size de chunk. Listo. Bueno, sigamos. Esto lo podemos sacar, ¿no? Porque la verdad que acá en este caso no es tan importante porque como va por registro, vamos a ponerlo acá adelante. Hacemos acá, porcentaje esto y le borramos eso. Listo, entonces ya tenemos los argumentos y una variable var18 que se pone a 0 y que se compara y que vemos que se incrementa, así que esto es un contador. Contador. Bueno, empieza en 0 y después se compara con EAX, que es el size del chunk, o sea que él va a ir como lupeando a través de los bytes que yo le envié. ¿Y qué hace? Y lo incrementa y bueno, cuando sea igual, o sea, cuando no sea más bajo, o sea que si esto empieza en 0, ¿cómo va a ser más bajo? O sea, cuando no sea más bajo es porque cuando va a ser igual. O sea, si no es más bajo, significa que es más grande o igual. O sea, yendo de a 1 y siendo positivo los dos, va a llegar cuando sean iguales, ¿no es cierto? Y va a salir. O sea que, ¿qué va a hacer acá? Entonces todo está condensado en este otro bloquecito. Entonces agarra el puntero al buffer de 256 y escribe este CL que vemos que sale del puntero del chunk ARCX, del chunk del site tuyo del heap y saca el primer byte y lo copia. O sea que él está copiando de lo que recibió en el heap al buffer del stack. Y después, bueno, mueve ese, o sea que vuelve al puntero del chunk de size, lo pasa a RAX, lo incrementa y lo guarda ahí para ir incrementando digamos el source, y lo mismo hace con el puntero del stack, lo pasa a RAX, lo incrementa, y o sea que esto es como una especie de copy, ¿no? Copia lo del heap al stack. Obviamente acá puede haber un overflow, porque si como el size lo determinamos nosotros y el buffer es de solamente 256 y el otro el buffer del heap puede ir hasta FFFF, obviamente acá hay un overflow. Puede haber un overflow, depende del size que le pasemos. Si le pasamos 100 bytes, obviamente, y el buffer de 256, no habrá overflow.
Pero bueno, acá digamos está la parte donde overflowea. O sea, le podemos poner acá overflow. Bueno, le puso macro, pero bueno, es así, overflow. Entonces, acá está el overflow. Copia de uno al otro. ¿Y qué pasa? Después que sale de acá. Entonces acá vamos a poner copia. Copia a esta acá. A esta acá. Bueno, hasta ahí vamos bien. Un overflow está ahí, perfecto. Cuando sale, vemos que una vez que copia todo, sale y vuelve acá y entonces agarra el chunk ese que tenías y lo frita. El chunk del heap lo libera, lo frita. O sea, le pasa ese puntero a RCX y lo frita. Y después agarra otra vez los dos primeros bytes del buffer, que es el size, y lo compara con la cantidad de bytes, ¿no es cierto? O sea, con la cantidad de bytes que recibió. Porque puede darse de que vos le digas, qué sé yo, que el próximo paquete va a tener 2000 bytes y recibió menos, ¿no es cierto? Entonces, si es igual la cantidad de bytes con la cantidad que le enviaste, todo bien, y si no, te va acá invalid size y te va a chau. O sea, tenés que enviarle lo mismo que le dijiste que ibas a enviarle, porque no nos olvidemos que nosotros le dijimos cuál es el size. Nosotros le dijimos, el size es este, se lo mandamos por acá. Y después le tenemos que enviar un paquete que tenga ese mismo size. Si no coincide, se va a ir al cuerno. Entonces viene acá. Si todo está bien, viene acá. Bueno, acá viene la parte un poquito más, supuestamente, donde está el tema. Obviamente, si nosotros podemos hacer un overflow, pero recordamos que esto tiene randomización y tiene cookie. Por lo tanto, así nomás, ya con eso, con pisar el returnable, no lo podemos hacer porque nos va a pescar la cookie y antes de salir, o sea, perdón, en este no, digamos, donde está el buffer original. Sí, acá, bueno, claro, acá, porque acá está el buffer de 256 y cuando lo desbordemos vamos a pisar la cookie y no vamos a poder llegar acá a retornadres, ¿no? Si quisiéramos llegar a retornadres tenemos la cookie de por medio y el tipo antes de llegar a retornadres va a chequearla y no me va a dejar llegar y acá adentro se va a ir a exit. Por lo tanto, nos queda este bloque solo acá para tratar de ver qué pasa acá y si no, estamos fritos. Bueno, ¿qué es este bar 122 que levanta acá? Veamos. Vemos que en este caso el buffer ese que él hablaba de los dos primeros bytes que van a Word, acá está puesto como una variable byte, ¿no es cierto? O sea, sí, un byte. Serían, bueno, acá son, perdón, acá son 2 bytes, vendría a ser como un buffer de 2 bytes. Y después abajo está este otro de Word. O sea, estos son los 4 bytes en total que nosotros le enviamos, porque recordemos lo que le guardó, eran 4. Y acá guardó 2, y acá guardó en esta otra, serían los otros 2 bytes. O sea que este sería el famoso size. Pongámosle size, le podemos poner. Y este sería el resto del paquete segundo, ¿no? El resto de los 4 bytes. No sé qué será, ya veremos. Bueno, entonces acá levanta el resto, que vendría a ser esto que hay acá. O sea, después del size viene este poquito acá, que es el resto. Ya veré para qué sirve. Y ese resto lo levanta EAX, hace AND con FF, con lo cual ya sabemos que por más que le enviemos, ¿no es cierto? Si acá vemos con el keypatch, vemos que levanta el Word, levanta los 2 bytes, pero al hacer AND, digamos que va a quedar solamente el último, ¿no? Porque el AND con FF me va a dejar un solo byte. O sea, si yo hago, por ejemplo, el resto es 0x, pongámosle resto igual 0x ff, y eso, resto, lo hago AND x de resto AND 0x ff, algo hice mal acá. Ahí está. Vemos que si hacemos la operación binaria va a dejarnos solamente el último byte, ¿no es cierto? Bueno, CDQE es una instrucción que no afecta nada ahí. Si quiere la pueden mirar.
CTQE ASM no es una instrucción muy usada, pero si quieren la pueden mirar. Convert byte to word. O sea, lo que hace es agarrar el valor y convertirlo a QWORD. Convertir el byte a QWORD. Pero es el mismo valor, así que no le hace nada. Creo que yo, a ver, CTQE. Convert double word to quad word. Ahí está. Convert double word to quad word. Dobla el tamaño del operando, significa, bueno, en realidad dobla el tamaño, pero el valor sigue siendo el mismo, así que no pasa nada. Después agarra un puntero, una string fija que tiene él, que está en la sección data, que son AES, acá vemos. Y ese valor, ese AX que salió de ahí, lo multiplica por 8, o sea, el último byte sería el último byte de esto, sería este de acá. Lo multiplica por 8 y busca algo en la tablita esa, o sea, busca un byte de esos en la tablita, que es de él, ¿no es cierto? Esto no lo pasé yo, no son los valores que le pasé yo, eso es algo que está en la sección data. Vemos ahí la sección data, o sea, es una string que tiene él ahí. Y, digamos, obtiene uno de estos bytes, ¿no? Que de esta string o lo que sea que yo puedo acceder a través de este valor, ¿no es cierto? Que se indexa acá y multiplica por 8 y saca el valor. Y ese byte que obtiene lo guarda ahí, o sea, sería, bueno, en realidad acá está leyendo el contenido, o sea, RAX, o sea que acá si lo vemos en Kpatch, podemos ver que mueve todo el valor, o sea, el contenido de RCX más RX por 8, lo mueve como Word, como QWORD, ¿no? Mueve el QWORD ahí y lo guarda acá. Si mal no entendí, a ver, vamos a probar. Vamos a hacer Start Process. A ver si está todo bien. Vamos a tirarlo. Vamos a tirar esto. Entonces ahí vemos que se me rompió. Se me rompió. Vamos a ponerlo acá. Breakpoint. Vamos a editar. Vamos a ponerle hardware, que sea hardware breakpoint para que no haga tanto escándalo. Y entonces vamos a arrancarlo. Vamos a ponerlo ahí. Claro, el problema es que acá yo le envié muy largo, ¿no? El size y puede ser que esté rompiendo ya algo ahí, ¿no? Esto es muy largo. Vamos a ponerle size del paquete 80. Y entonces acá ya va a ser más chico y no va a haber overflow y se va a romper nada, ¿no? Por lo menos para ir viendo. Vamos a mandar. Entonces ahí está, ¿ves? Entonces él levanta ese valor 4443, que era el que habíamos dicho, esta segunda parte que era el resto de los 4 bytes, y al hacer AND de AX quedaba el 43, o sea, el último, sería este, claro, porque está al revés. Y después él agarra ese puntero a esas AES y utiliza ese 43 por 8 más RCX y le da, vemos en AX, o sea, obtiene, digamos, el contenido indexado a través de ese valor que nosotros damos. En este caso sería 41, 41, 41, 41. Y después vemos que salta a ese valor que guarda. O sea, esto es, no sé cómo llamarlo, sería puntero indexado o algo así vamos a poner. Es un puntero que lo saca indexando el valor del resto. Entonces ese valor después lo usa para saltar ahí, o sea que acá va a saltar a 41, 41, 41 y chau, acá se va a romper, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Paremos un poquito el coso y sigamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿yo hasta cuánto puedo llegar? Puedo llegar hasta FFF, porque ya vimos que el byte este, vendría a ser este byte, lo máximo que yo puedo poner es FF, porque este otro ya lo limpia con el AND, o sea que me quedaría este como el byte para indexar. Y entonces, ¿hasta dónde puedo llegar? O sea, veamos este puntero, ¿hasta dónde puedo llegar? Vemos acá que desde 0, 0 empieza y tenemos acá, hay más AES y acá hay algo en el medio, ¿no? Si yo lo paso con D, apretando la D, vemos que acá
hay un valor, a ver si lo puedo ver bien, sería esto, sí, pero no, me faltaría 30, ¿no? Vamos a ver, aparentemente algo hay acá, claro, 30. Vamos a aún definir este para poder verlo bien. Entonces si vamos a 30, ahí vamos a terminar estas AES. Bueno, ¿dónde corno está? Vamos a leer de vuelta la dirección, porque ya al de un definirlo quedó muy abajo. Bueno, está acá. O sea, vamos a apretar de vuelta la A. Vemos, acá está, bueno, acá quedó bien. O sea, ahí se hizo hasta 30 y tengo, ¿ves? Acá hay algo en 30. Vemos que hay un offset, vemos que ahí hay un punterito. ¿Y este puntero a qué apunta? Apunta a una función, que acá tiene isBarRed y todo eso. Entonces quiere decir de que si yo quiero evitar por lo menos que crashee, con cierto valor que yo le pase, voy a obtener este puntero. Más abajo acá siguen las AES, vemos que hay más AES y acá abajo hay un puntero a System, lo vemos acá. El problema es que el puntero a System no llego, porque si pruebo y le pongo FF, vamos a ver que termina justo FF por 4. Sería, o sea, lo máximo que yo podría obtener sería hexadecimal de 0xff por 4. Por 4 era, no me acuerdo si era por 4 o por 8. Cuando hace la cuenta, por 8. O sea, por 8, FF por 8, lo máximo serían 7F8, ¿no es cierto? Es lo máximo que yo podría obtener. FFF por 8. Y vemos que el puntero a System está desde el inicio está en 1000 y acá está en 1800, o sea que no llego yo al puntero a System. Está hecho de forma que yo no puedo saltar a ejecutar ahí a System. Llego justito hasta 7F8, que es un poco antes. Pero podría saltar, lo único que puedo hacer es que se rompan las 41 o saltar a este, al 330, ¿no? Sería 330, o sea que 0x 330 dividido 8, x 330 dividido 8, 66 sería, o sea que con 66, si este yo lo pongo 66, aparentemente, si todo está bien calculado, debería tomar este puntero para saltar. Veamos si es así. Total, pongámosle un break por acá, de vuelta, y tirémoslo. A ver si es así. Mandámoslo. Vemos que ahí levanta. Ahí está el 66, que es el valor este del resto. 66, que después lo levanta. Y ahí levanta el puntero de las AES. Y acá vemos que entonces NAX levantó justito ese 66 por 8 más RSX. Me levantó el puntero justo que estaba ahí entre medio de las AES. Y ese puntero va ahí a donde dice puntero indexado. Y ahora salta ahí. Hago saltar esa función. Que tiene dentro un llamado a isBarRed. Bueno, eso ya lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Por lo menos ya sabemos que esta es una función que debemos saltar para que no se rompa. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, veamos los argumentos. Bueno, tenemos, sacamos el breakpoint este que ya molesta, parémoslo y sigamos el análisis. Bueno, tenemos el puntero indexado. En RSX está el puntero al buffer 256, o sea, el puntero al buffer que copió la fruta mía en el stack. O sea que ese está en RSX. Lo vamos a poner ahí. Ya tenemos que acá deberíamos poner, como le hemos puesto, debemos saltar. O sea que acá le podemos poner, como lo forzamos a saltar ahí, acá ponemos en el call, punto y coma, debemos saltar, así desde acá podemos
haciendo doble clic, ir ahí. Y también podríamos relacionar, ¿no es cierto?, esta dirección, ¿no? La podemos poner como referencia, en cierta forma, de la función debemos saltar. O sea que si yo acá voy a View, o Subview References, Cross References, le agrego como referencia cruzada de donde llama, y entonces vemos que ahora la función debemos saltar tiene también la referencia a ese call famoso. Ahí está. Entonces, bueno, RCX dijimos que tenía el puntero al buffer de 256 del stack. RCX, entonces acá le vamos a poner puntero a buffer de 256. Es el del stack. ¿Qué más? Después tenemos alguna variable LP que está a 0 y otro bar 20 acá que está a 0, y después ¿qué más? Después teníamos eso, RCX, y no hay ningún otro argumento, ¿no? No. Bueno, entonces ¿qué hace? Tenemos, bueno, el puntero al buffer 256, o sea, lo que copió al stack, el puntero a lo que copió al stack, y busca el contenido, o sea, los primeros 4 bytes de ahí, y lo guarda en este LP. O sea que este LP sería primer de Word. Los primeros 4 bytes, pongamos, los primeros 4 bytes. Serían los primeros 4 bytes de, que lo había puesto a 0, esos primeros 4 bytes de lo que copió mío, ¿no? Lo copió del heap al stack, y lo levantó, y lo puso en RX y lo guardó ahí. Bueno, después mueve a EDX8 como argumento y le pasa esos primeros 4 bytes como isBarReadPTR a esta función. isBarReadPTR, vamos a ver MSDN lo que hace. MSDN, isBarReadPTR. Ahí está. Verifica que el proceso llamador tiene acceso de lectura a al rango de memoria S. Esta función es obsoleta y no se debió ser usada. A pesar de su nombre, no garantiza que el puntero sea válido o que la memoria apuntada es segura para usar. Bueno. Entonces, este LP es el puntero al primer byte de la memoria y el size de la memoria en bloque. O sea, lo que le está diciendo es, bueno, ese puntero, que yo lo estoy levantando, o sea, esos primeros bytes, esos primeros, en realidad estos serían 8 bytes, ¿no? Porque esto es un QWORD, entonces acá en vez de, perdón, esto en vez de primeros 4 bytes serían primeros 8 bytes. Me confundí por el hecho de siempre trabajar con 32 bits, serían primeros 8 bytes. Ahí está. Bueno, ahora sí. Entonces los primeros 8 bytes lo pasa como un puntero. Claro, se lo pasa como si fuera un puntero para chequear a ver si esa es una zona que puede leer o no. Bueno. Y bar 20 devuelve un 1 en este, o sea, si es correcto o no es correcto, es como un flag. Flag. De si es correcta la zona o no es correcta la zona. Ojo que esto tiene una posibilidad, porque yo veo que, o sea, no se usa mucho acá, pero este isBarRead, este flag, y después vemos que él levanta el flag y guarda en el mismo puntero al buffer mío, guarda el resultado. O sea, en el puntero al buffer lo levanta y más 8, o sea, después de los 8 primeros bytes que lo usó como puntero, en el octavo lugar guarda este flag 1 o no. O sea que en cierta forma esta función me va a devolver si la dirección que yo le pasé tiene una sección alocada o correcta, me va a devolver va a devolver 0 o 1 según eso, en mi fruta, porque esto es el puntero de esa zona que está en el stack, o sea que los primeros 8 bytes los usa como puntero para determinar si existe o no existe esa zona, y a partir de ahí pone el flag un 1, y esa es una zona mía, o sea que yo ahí estoy obteniendo una devolución de cómo está el mapa de memoria, o sea, cómo está la zona que le estoy pasando. Igual esto mucho no se usa, pero ojo, porque también habría que ver que si yo esto lo puedo hacer tirar miles de veces, total esto lupea, puedo ir pasándole consecutivamente direcciones e ir sacando, digamos, dónde es válido el mapa de memoria y dónde no es válido, ¿no? Porque yo sé, por ejemplo, el ejecutable, que aunque no sepa dónde esté, sé cuál es el largo, porque
sé qué programa utiliza, obviamente si lo estoy reverseando sé cuál es el largo, entonces puedo ir tirándole consecutivamente de a 1000 direcciones que vayan incrementándose en 1000, y a partir de ahí cuando me va devolviendo correcto, 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 cuando me devuelve incorrecto y voy haciendo una sumatoria de todos esos bytes y veo que ese largo fue igual al del ejecutable, entonces sé que ahí está ubicado el ejecutable. Es una forma también de ubicar los módulos. O sea que acá hay otra posibilidad, pero que no se usa, pero que se podría usar. Bueno, una vez que vuelve de esto, una vez que ya vuelve de esto, vemos que envía. Y acá en el send, ¿qué pasa? Acá hay otra cosa. Vemos que la cantidad de bytes que que era esta cantidad de bytes que le envié realmente, ¿no? Y lo copió al stack, porque la cantidad de bytes de esa misma es la que copió el stack. A ver, no, a ver, espera, ahora ya me... Claro, no, porque este es el rec-b, claro, entonces el rec-b es la cantidad de bytes que hizo en el último rec-b. Esa cantidad de bytes la levanta, la incrementa y la usa como largo para devolver, lo cual quiere decir que él devuelve un byte más de lo que nosotros le enviamos, ¿cierto? Sigamos a ver si estaba bien. Claro, sí. O sea, y aparte cuando imprime data recibe también a la cantidad de bytes le suma 4 y imprime 4 bytes más, ¿no? Acá imprime el valor más grande de lo que recibe y acá a la cantidad de bytes que yo le envié le suma 1 y devuelve. Y vemos que el buffer de devolución es el buffer de 256. ¿Y qué pasa acá? Lo que pasa es que si el buffer es de 256 y yo envié, por ejemplo, 200 bytes, cuando él devuelva va a devolver 201. Y entonces va a devolver un byte más de lo que yo le envié y va a devolver algo que está en el stack. Eso quiere decir de que si yo, por ejemplo, le envío, o sea, le envío, por ejemplo, 256 justo, él me va a devolver un byte más, 257. Me va a devolver el primer byte de la cookie. Como todavía yo no rompí nada y esto sigue dando vueltas y todavía no llegó al return address, va a volver a repetirse y puedo enviarle la próxima vez... ¿Dónde estamos? Me volví para atrás. Acá está. Después le puedo enviar 258 y me va a devolver el segundo byte de la cookie. Después le puedo enviar 259 y me va a enviar el tercer byte de la cookie. Y así voy a liquear toda la cookie. Bueno, ese es el mecanismo, ¿no? O sea, hay que ir enviándole paquetes para ir hallando de a uno, porque siempre te liquea un byte. Y hasta que la cookie, digamos, la tenga completa. Una vez que tengo completa, ya sí, le envío un paquete largo con el valor correcto de la cookie y piso el return address y obviamente lo puedo ejecutar. Bueno, la segunda parte vamos a hacer directamente la explotación. O sea, vamos a hacer el paquete completo. Hasta acá más o menos llegamos. Vemos que no hicimos más nada. Vamos a obtener el leak completo de la cookie. Y vamos a saltar ya directamente a ejecutar. Hicimos ahora el reversing estático, más o menos la idea de que este send es un send que liquea valores del stack, ¿no es cierto? Y al liquear valores del stack, me liquea posiblemente, porque no nos olvidemos que el site lo domino yo, puedo liquear prácticamente cualquier cosa del stack. O sea, bueno, espero que se entienda que obviamente todo depende, o sea, como acá no se rompe todavía, o sea, la cookie se chequea después, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más faltaba? A ver, espera, ¿qué más? No, algo me faltó. A ver si yo hice ahí y le me envío uno, ¿qué pasa cuando vuelve acá? Claro, porque... A ver, vamos a mirar un poquitito. Claro, porque el tema es así, cuando yo liqueé el primer byte de la cookie, o sea, primero no lo pisé, no pisé la cookie, primero pisé solamente el buffer 256 y obtengo el primer byte. Cuando el segundo paquete envío ese 256 bytes más ese primer byte que ya obtuve, por lo tanto no la rompo la cookie y obtengo el segundo. Y así, después
envío los dos primeros, que ya los conozco, y obtengo el tercero. Y entonces nunca la rompo la cookie, lo voy completando con cada tiro que voy haciendo, ¿no? Cada tiro que voy haciendo obtengo uno más. Y cada vez que lo envío, le voy enviando ese byte y obtengo el siguiente. De esa forma, hasta que obtengo la cookie completa, entonces ahí sí después puedo seguir y llegar hasta pisar el return address. Bueno, esto lo vamos a ver, esto es más o menos teóricamente lo que hay que hacer en la última parte. O sea, ya tenemos cómo evitar el call este y la idea de que hay que liquear acá para obtener la cookie y después seguir. Una vez que ya uno tiene la cookie puede liquear prácticamente cualquier cosa del stack y sacar después pisar el return address. Inclusive puedes liquear también el return address, porque total la cookie no te rompe nada y entonces ya podés, una vez que ya podés pasar la cookie, una vez que tenés la cookie, puedes llegar y digamos, hacer lo mismo acá, digamos, llenar el buffer hasta acá y te devuelve un byte de return address, después uno más, en cada tiro vas a obtener el return address, con lo cual obtenés una dirección del ejecutable para poder, le liqueas una dirección del ejecutable para poder después explotarlo. Y una vez que ya tenés la cookie, la dirección del ejecutable, bastante, todo ya está casi resuelto. Bueno, la próxima semana vamos a hacer la resolución completa, por lo menos acá tenemos ya el análisis más o menos del estático y lo que hay que terminar haciendo en el último paquetito acá. Nos vemos, chao.